En la primera parte de este video estuvimos viendo lo relativo a la circuncisión de Hechos 15 y la posibilidad, o más bien la imposibilidad, de la existencia de un órgano de gobierno o cuerpo gobernante centralizado en Jerusalén, similar por supuesto al cuerpo gobernante actual de los Testigos de Jehová, y a quienes los cristianos de las primeras sectas y congregaciones le debían una completa y absoluta obediencia y lealtad. Y dejamos un tema pendiente: los padres apostólicos. ¿Quiénes son estos y por qué tenemos que tenerlos en cuenta y considerarlos a la hora de desmitificar el supuesto cuerpo gobernante primigenio? Los testigos de Jehová rara vez mencionan los escritos de los padres apostólicos. Si por ejemplo detuviéramos a algún testigo de Jehová por la calle y le preguntáramos qué son estos escritos, de qué se tratan, qué contienen y en qué momento fueron creados, la gran mayoría de los testigos no sabría qué responder. Pero entonces, ¿cuáles son estos textos? Bueno, ayudémonos aquí de citas de la propia organización Watchtower. La atalaya del 1 de febrero del 92 señala: Padres apostólicos es la denominación que se usa para los eclesiásticos que escribieron sobre el cristianismo a fines del primer siglo y principios del segundo de nuestra era común. Entre ellos estuvieron Clemente de Roma, Ignacio, Policarpo, Hermas y Papías. Se dice que fueron contemporáneos de algunos de los apóstoles. Según eso, deben haber estado familiarizados con las enseñanzas apostólicas. Respecto a lo que escribieron estos hombres, la Nueva Enciclopedia Británica dice: considerados en conjunto, los escritos de los padres apostólicos son históricamente más valiosos que toda otra literatura cristiana fuera del Nuevo Testamento. Los autores de este artículo de la Atalaya se refieren aquí a la toma de conciencia de los padres apostólicos con la enseñanza apostólica. Para los autores, el testimonio de estos padres apostólicos es una prueba importante en las cuestiones que creían o no creían los cristianos en el siglo I. Como bien afirma la Atalaya, se trata de autores que dieron seguimiento continuo al periodo en el que cae la creación del Nuevo Testamento y los últimos libros o cartas de la Biblia. Ahora bien, ¿qué nos dicen los escritos de los padres apostólicos acerca de la existencia de un cuerpo gobernante central en Jerusalén encabezado por los apóstoles y un consejo de ancianos? La respuesta es muy corta: absolutamente nada. Uno de los escritos probablemente más antiguos, la Didache, da instrucciones sobre el nombramiento de ancianos en la congregación, pero en ninguna parte menciona la autoridad de los apóstoles. La epístola de Bernabé contiene una mención de la destrucción de Jerusalén, pero no aprendemos nada sobre la congregación principal y sus sucesores. En la primera carta de Clemente, fechada a finales del siglo I, encontramos un relato de los apóstoles, quienes se presentan a sus lectores como un ejemplo digno de imitar. Esta es una información interesante por varias razones. La primera es el hecho de que la primera carta de Clemente fue creada como reacción a las contradicciones en la iglesia de Corinto. Aunque Clemente menciona a los apóstoles en su carta, en ninguna parte en relación con la rebelión contra los ancianos habla de rebelión contra la disposición de un cuerpo gobernante u órgano de gobierno centralizado. Encontramos de hecho la cuestión de la autoridad mucho más a menudo en los padres apostólicos, en comparación con los escritos del Nuevo Testamento. Pero al igual que los escritos del Nuevo Testamento, tampoco conocen nada parecido a un órgano de gobierno o un consejo apostólico central al que se le debía una completa lealtad y obediencia. Solo conocen a la congregación de ancianos encabezada por el obispo, como veremos más adelante, y podríamos seguir así libro tras libro. Un argumento fundamental que también hay que tener en cuenta son las cartas de Ignacio de Antioquía. Ignacio fue una de las personalidades más destacadas del cristianismo del siglo II, y se han conservado varias de sus cartas. La tradición cristiana difiere en cuanto a quién lo nombró para el cargo de anciano, si Pablo o Pedro, pero en cualquier caso habría asumido su cargo directamente de los apóstoles. El pensamiento centralista jerárquico es muy prominente en Ignacio.
Los cristianos en las congregaciones deben estar unidos, deben someterse a los ancianos, o llamados por aquel tiempo los presbíteros, y también a los obispos, que eran una antigua variante del anciano que preside, es decir, el obispo actual. Se suponía que el pensamiento uniforme y la obediencia a las autoridades protegerían a las congregaciones de la influencia del paganismo y los gnósticos, cuyas ideas llegaron al cristianismo. El estilo de Ignacio es autoritario, y en muchos aspectos se parece a la retórica de la iglesia líder de hoy. Si quieres, aquí puedes poner pausa y leer algunas de sus disposiciones. Encontramos estas instrucciones esparcidas por todas sus cartas existentes. Para entender por qué Ignacio enfatiza tanto en la obediencia a los ancianos y al obispo, es necesario analizar el contexto histórico, pero en este video no hay espacio para eso porque nos iríamos por las ramas. Pero es importante señalar que para Ignacio, los presbíteros, es decir, los ancianos, son los sucesores de los apóstoles. Lo interesante, sin embargo, es que Ignacio no entrega ni el más mínimo resquicio acerca de la existencia de un cuerpo dirigente de apóstoles o cuerpo gobernante del siglo I, porque de lo contrario, al confirmar la autoridad de los presbíteros y obispos, se habría referido a este cuerpo gobernante como un modelo apostólico del siglo I. Algo de tanta importancia y trascendencia para la salud espiritual de las congregaciones y sectas cristianas emergentes debería haberse sabido, tanto a través de los escritos como por el boca a boca. Sin embargo, no existe ni lo uno ni lo otro. Ignacio conocía a los apóstoles, la tradición cristiana y los expertos lo confirman, y habría sido bastante probable, siguiendo aquí la lógica de la Watchtower y su artículo de la Atalaya antes visto, que de ellos aprendiera algo sobre el órgano de gobierno central de Jerusalén o cuerpo gobernante. Sin embargo, no encontramos nada parecido a eso en sus cartas. Y la razón es simple, nada como un órgano de gobierno centralizado, similar al actual órgano de gobierno o cuerpo gobernante de los testigos de Jehová existía en el siglo I. En conclusión, y tomando en cuenta este video, así como la parte 1 de este, podemos deducir algunos puntos claves en todo esto. 1. No existen documentos que confirmen la gestión y organización unificada de los cristianos en el siglo I. 2. El Nuevo Testamento no proporciona información de que existiera un órgano de gobierno central para los cristianos en el primer siglo, al que estos mismos cristianos recurrirían. 3. Pablo y otros escritores de las cartas del Nuevo Testamento en ninguna parte mencionan a un cuerpo gobernante, ni alientan a sus lectores a obedecer a este grupo con completa lealtad. Además, tampoco les atribuye el papel de canal o conducto de comunicación entre Dios y los hombres. Es más, Pablo ni siquiera nombra a un organismo centralizado en sus saludos en las cartas a las congregaciones. 4. La reunión de los apóstoles y ancianos en Jerusalén fue en el contexto del Nuevo Testamento y del cristianismo primitivo, una reunión excepcional que no tuvo continuación y resolvió un problema específico que surgió en Jerusalén. El Nuevo Testamento en ninguna parte afirma que tales reuniones continuarían, y que los apóstoles tendrían autoridad sobre la organización y la fe de los primeros cristianos. 5. Los escritos de los primeros padres apostólicos no aluden a ningún tipo de cuerpo gobernante u órgano central en el siglo I, a pesar de que algunos de estos padres apostólicos fueron contemporáneos a algunos apóstoles, e incluso a los escritos finales del Nuevo Testamento. Por lo tanto, existió un cuerpo gobernante primigenio en el primer siglo, con una estructura y modelo similar al actual cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Creo que la respuesta quedó bastante clara a través de este video y el anterior, pero la última palabra la tienes tú. El cuestionamiento final e investigación personal depende finalmente de ti. Hasta aquí el video, amigos. Gracias por ver estos dos videos. Un fuerte abrazo ficticio y cuestiónalo todo. Adiós.